Hola psicólogo, buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la carrera de psicología en el octavo ciclo y hoy ¿Ya? estamos con usted para realizar una entrevista psicológica. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra hoy, psicólogo? Bien, un poco cansado, pero bien. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes. Me presento, soy el psicólogo César Flores, o Pablo César Flores, ¿quieren? ¿Ya? Mi código de colegiatura es 4648 de la ciudad de Lima, colegiado de la ciudad de Lima. ¿Ok? Para lo que ustedes quieran, díganme y comenzamos. Listo, psicólogo. Justo estamos aquí en esta entrevista porque, como ya usted sabrá, estamos desarrollando un programa de intervención en adolescentes del Colegio Asigna Talentos, que es en base o se centra en fortalecer las habilidades sociales de los estudiantes para prevenir la violencia en todos sus niveles. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros queremos de ustedes solicitar alguna recomendación o algo que podríamos aumentar en nuestro programa. ¿Está bien? Ya. A ver, Ok. díganme las preguntas y vamos. Ok, entonces la primera pregunta sería en relación al tema que estamos abordando. ¿A usted le parece o está de acuerdo en que que abordemos el tema de, por ejemplo, fortalecer las habilidades sociales de los estudiantes para poder prevenir en alguna medida la violencia? Considero que es importante que los jóvenes conozcan qué cosa es una habilidad social, qué es una habilidad social como tal. ¿Entendido? Hoy en día he visto mucho dentro de las instituciones educativas, por ejemplo, hay chicos que no saben hablar, que gritan, que antes que dialogar insultan, se molestan, se acaloran, se reniegan con facilidad, ¿no? Son bastante impulsivos. Entonces, el que ellos conozcan como una psicoeducación, las habilidades sociales, la comunicación asertiva, por ejemplo, es importante para que ellos tengan herramientas para poder relacionarse con sus compañeros, con sus congéneres, ¿no? Claro. Y usted como ya ha venido trabajando en ese colegio, ¿qué situaciones de conflicto, de violencia ha visto que se ha presentado en esos estudiantes? A ver, hay de dos índoles. Hay muchos chicos que, por ejemplo, vienen de familias religiosas, evangélicas, ¿no? Y otros que vienen de crianzas de familias separadas, literalmente, ¿ya? Entonces sus estilos de crianza son en muchos casos permisivos y en otros son sobreprotectores. O sea, hay un choque de estilos de crianza en estos chicos, ¿no? Entonces las dificultades siempre se presentan por un lado, por ejemplo, como lo hablábamos hace un momento, es el machismo que se presenta entre, por ejemplo, ¿no? Eh, Entre varones, básicamente sería el amaneramiento que pretenden hacer algunos de los chicos para con sus compañeros, ¿no? Los tratan, los fastidian en ese sentido, ¿no? Entonces, estaría bueno tal vez trabajar sobre esos puntos también. Frente a esto, entonces, ¿usted qué habilidades sociales cree que podríamos priorizar en este programa de intervención? Como lo dije hace un momento, creo que las habilidades, la comunicación asertiva sería fundamental, ¿ya? También reducir, si se puede, con la intervención, ya la incidencia de acoso escolar, ¿no? Bullying por parte, sobre todo, como lo dije, de varones hacia sus compañeros de varones, ¿no? Y un poco que cuidamos a las chicas, pero siempre esto entre varones más básica, ¿no? Y ten en cuenta que acá tenemos en el colegio estudiantes que también son deportistas, no son estudiantes deportistas, son del AET, son las divisiones inferiores del AET, entonces ellos vienen también de una situación en la que aparentemente por el fútbol sus padres priorizan que ellos debuten en las divisiones inferiores de este equipo, entonces ya les dan más libertades y los chicos están como con una crianza, como les decía, más permisiva que los demás, ¿no? Entonces, verbalmente son bastante agresivos en ese punto, ¿no? Entonces, sería bueno. En todo caso, ¿cree usted que es necesario abordar los niveles de violencia en todos sus contextos en este ámbito que es el escolar en Sí, adolescentes? sí, como les decía, en un sentido psicoeducativo, como prevención, es bueno. Es bueno que los chicos conozcan qué son las habilidades sociales.
qué daño causan, por ejemplo, sus conductas a sus compañeros, tanto emocional como podría ser cognitivamente. Muchas veces el acoso escolar que podría existir hace que sus compañeros bajen sus calificaciones, por ejemplo, y eso obviamente preocupa tanto a los docentes como a nosotros dentro de la institución. ¿Y qué riesgos nosotros podremos tomar cuando abordamos este tipo de violencias en los colegios? ¿Qué riesgos nosotros podemos tomar en cuenta al tratar este tema de violencia en los colegios o con adolescentes? A ver, primero a partir de la crianza, como un riesgo, se puede decir que no a veces, pero en este punto, como les digo, al venir de diferentes familias, sobre todo familias disfuncionales, ¿ya? El estilo de crianza es muy importante. Cómo estos chicos están aprendiendo a relacionarse con los demás. Uno de los riesgos es, por ejemplo, su crianza, ¿ya? De dónde viene. Luego su agresividad verbal, sobre todo, ¿ya? Y la prevención de la violencia como tal, ¿no? Esos riesgos son los que se presentan. Bien, psicólogo, vamos a continuar con las preguntas. A ver. ¿Qué opina usted de que se quiera intervenir en tres diferentes niveles de violencia? Ya como le habíamos mencionado, a nivel de la escuela, a nivel de los mismos estudiantes y a nivel familiar. Que básicamente es una triada que siempre se tiene que atacar. Porque, y eso lo digo por experiencia, si solo se aborda al niño, se está atacando solo una pata, vamos a decir, del trípode. Y si solamente atacas un factor de riesgo nada más, sería en este caso el chico o la conducta propia del chico, podría bien bajar la incidencia de agresividad o de violencia, por ejemplo, de acoso que este chico estaría haciendo, por ejemplo, a un compañero, ¿ya? Pero el que en casa le refuercen estas conductas hace que el chico también entre en una situación. Oye, por un lado me dicen que es malo lo que estoy haciendo y en el otro lado, o sea, yo miro constantemente violencia, maltrato, abuso, gritos, insultos en casa, ¿no? Entonces, abordar, por ejemplo, y en el colegio los compañeros, los mismos docentes tienen que estar conscientes de esta situación para que ellos también puedan ser parte, factor, en este caso, un factor favorable para los chicos, ¿no? Una fortaleza, por decirlo así. Bien. ¿Qué estrategias institucionales usted cree que podrían reforzar el impacto del programa en los estudiantes? El taller de escuela de padres, por ejemplo, o como en el colegio lo denominamos taller para padres, no necesariamente escuela, sino taller para padres, ¿no? Que de hecho ya se llevó a cabo la semana pasada, ¿no? Entonces se refuerza en estilos de crianza, por ejemplo, en crecimiento, el desarrollo psicológico de los adolescentes, para los padres, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que nosotros tenemos 3 niveles, inicial, primaria y secundaria, entonces literalmente estamos viendo casi todo el proceso de desarrollo de los chicos hasta que salgan a los 16 años y se vayan a la universidad, ¿no? Entonces es importante que los padres conozcan todo el proceso de desarrollo de sus hijos, que intenten entenderlos y que entiendan también que muchas de sus conductas van a ser modelo o ejemplo para ellos, ¿no? Para los chicos en el colegio. Ahora, desde su experiencia, ¿qué enfoques o técnicas usted nos recomendaría para trabajar la prevención de violencia de manera participativa con los estudiantes? Las dinámicas grupales, ¿ya? Por ejemplo, siempre he dicho que un taller para que logre, o una sesión, vamos a decirlo así, un taller para que logre llamar o captar por lo menos la atención de un chico o de un padre, se requiere que el inicio sea pues en un tono más, vamos a decirlo así, de curiosidad, ¿no? Que los chicos al primer contacto que tengan con un taller no sea muy serio, sino sea con dinámicas, con juegos. ¿Para qué? Para que el chico le entre la curiosidad de qué es lo que se va a hacer en ese momento. Tras lo cual obviamente se le da la información completa, ¿no? Todo lo que es, en este caso, por ejemplo, si hablaríamos de
asertividad, como estábamos mencionando, qué es la asertividad, para qué sirve, en qué momento se puede dar, o sea, diferentes cosas, ¿no? La profundización. Y de un cierre emocional de alguna forma ayuda también a que los chicos se identifiquen un poco con lo que se ha presentado en ese momento y puedan adaptarlo o por lo menos tomar conciencia de cómo su conducta puede afectar, por ejemplo, a sus compañeros, a nivel emocional, cognitivo y conductual, ¿no? Eso Muy bien. ¿Y qué tan importante cree usted que es la participación de las familias en este programa de prevención de la violencia en los adolescentes? muy importante, demasiado importante. Como les dije hace un momento, por ejemplo, yo vengo trabajando desde que tenía 16 años como catequista, por ejemplo. Y siempre que he hecho retiros, por ejemplo, necesariamente los padres tenían que ser partícipes de este intento de modificación conductual que se hace en los retiros espirituales, ¿no? Obviamente también con la cercanía a Dios y todo eso, ¿ya? Pero si la familia no es parte de, es como, por una frase que se decía ahí, ¿no? Quien va a cambiar eres tú, se le decía a los jóvenes. No el lugar a donde vas a ir, y eso siempre me pareció un poco equivocado, porque yo puedo agarrar una manzana o una papa, por decirlo así, y limpiarle, ¿no? Lo que pueda estar podrido, por decirlo así, pero lo voy a devolver al mismo saco. Entonces es importante que la familia participe para convertirse en un factor protector de este chico, no para ser un condicionante para la conducta, ¿no? Entonces, o un propiciador de conductas, por ejemplo. No, por ejemplo, será cosa de un mes, ¿no? Tenemos un caso de una niña que con un chiquito en el primer grado, en una discusión agarró una maleta y se la aventó, ¿no? Al chiquito. Entonces, llamamos al padre y todo, la típica situación que se hace de intervención en el colegio. Ya se llama papá, se llama la mamá, se hizo la derivación y todo este sentido. Y en la entrevista ya sacamos que, por ejemplo, los papás tenían discusiones en casa. Y que en una de esas, por ejemplo, refería el papá que la mamá agarraba las cosas y impulsivamente se los arrojaba a él. Entonces, eso es un propiciador de la conducta de esta niña, por ejemplo. Entonces uno dice, ¿dónde aprendió esto? ¿No? ¿Quién la modeló, por decirlo así? Entonces, ahí tenemos, no voy a decir la respuesta, pero sí por lo menos ya un condicionante, ¿no? Ahí hay un factor. Entonces, es importantísimo que los padres entiendan eso. Entonces, que sean coherentes en sus conductas. Por las puras, un padre intenta que en el colegio se modifiquen las conductas de sus hijos cuando en casa estamos siendo reforzados. Por eso es importante. Bueno, bien, continuando con la ronda de preguntas, pues en esta nos vamos a basar acerca de los modelos, de los módulos, mejor dicho. Y pues, o sea, ¿considera usted que la secuencia de los módulos favorecen en el proceso de aprendizaje de las habilidades sociales en los participantes? Como creo que al inicio lo habíamos dicho así, ¿no? Y necesariamente, si yo voy a trabajar, por ejemplo, en violencia, tengo que dar psicoeducación de la violencia. Si yo voy a trabajar en habilidades sociales, tengo que enseñarles o por lo menos darles a conocer qué es una habilidad social, ¿no? Usualmente yo considero, y siempre lo he dicho así, incluso a mis pacientes, siempre les he dicho que, por ejemplo, una habilidad social es una herramienta que uno tiene para relacionarse en el mundo, ¿no? Su interrelación social, la redundancia. Entonces, conocer, ser consciente de lo que es y poder adaptar estas herramientas a mi, vamos a decirlo así, a mi mochila de conducta, vamos a llamarlo, ¿ya? Pues me va a ayudar. Entonces, en ese sentido, el orden que ustedes le ponen a su intervención me parece adecuado, porque arrancan con lo que son la violencia en el ámbito escolar, cómo se presenta, y me parece que lo extienden a los diferentes tipos de violencia que existen, ¿no? Teniendo en cuenta tal vez un sentido aquí, ¿no? De que violencia y agresividad son dos cosas distintas, que pueden ir tal vez de la mano a veces, pero son distintas. Entonces, desde ese sentido me parece que está adecuado, ¿ya? Que acá lo estoy mirando, ¿ya?
Me parece que está bien. Concientizar a la comunidad educativa sobre la violencia en sus diferentes formas. Me parece que está bien. Ahora, se podría adaptar tal vez una cuarta sesión en el sentido de cómo implementar estas herramientas. ¿Ya? O sea, muchas veces, a veces no sé si estoy tan en lo cierto, creo que a veces me equivoco en el sentido de los psicólogos, cuando abordamos el primer nivel, que es el preventivo, ¿ya? Por ejemplo, nos quedamos en eso, en la prevención, la concientización de algo, y le damos ciertos conceptos, ¿no? Como algunas técnicas. El problema es cómo las personas lo adaptan a su propia vida, ¿no? Tal vez a manera de ejemplos, ¿no? Con ejemplos, un cierre, como les decía, un poco más emocional, para que los chicos identifiquen, porque sí, hay bastantes casos de ese tipo. Y aparte de esta recomendación que nos da de adaptar o crear una cuarta sesión, ¿hay otro aspecto que usted considere que se deben mejorar dentro de nuestros módulos para asegurar una mayor efectividad en nuestra intervención? Miren, yo les voy a ser honesto, es fundamental la situación, ¿cómo les puedo decir? Regular, ¿no? O sea, tener todo en orden y toda la documentación y todo esto, ¿no? Pero de nada sirve tener escrito en papel algo si al llevarlo a la práctica no tengo la manera para hacerlo. Muchos planes de intervención, o como les decía hace un momento antes de que empiece un poco la entrevista, ¿no? El llegar a conectar con el grupo con el que voy a trabajar es fundamental, y para eso, inclusive, yo como profesional tengo que tener esas habilidades. ¿Me entendieron? Entonces, muchos colegas o tal vez estudiantes incluso pueden no llegar a conectar con un grupo de adolescentes o de una institución cuando, por ejemplo, no son muy, por decirlo así, naturales, sino están en el sentido más erudito de las cosas, y obviamente muchas veces aburrimos. El cómo hacemos es a veces fundamental también. Si bien es cierto, todo el esquema que ustedes han marcado es propio, es adecuado, pero si ustedes no lo llevan a la práctica de una forma adecuada, o sea, ya en la ejecución, es donde se va a ir al tacho todo lo que ustedes han planteado de buena forma dentro de su programa. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ver más inclusive con lo que es cómo ustedes ejecutan esa. ¿Entendido? O sea, yo creo que su docente les está indicando muy bien ya cómo armar un plan de intervención, pero el problema ahí es cómo se ejecuta. Ya, por ejemplo, les doy un ejemplo muy corto. Al trabajar en el centro juvenil, muchas veces, por mi orientación, supongo yo, ya siempre a los chicos, sobre todo cuando armamos el programa de intervención en consumo de drogas, se iniciaba muchas veces con cuentos, ¿ya? Entonces, al contarle a los chicos, me acuerdo de algún apellido por ahí, un apellido, ¿ya? Que siempre les gustaba que se les cuente cuentos, y son chicos pues de 19, 21 años, ¿ya? A pesar de que realmente no deberían estar, pero es el vacío legal, ¿no? Entonces, ellos más que hablarles de frente, darles una charla en que ellos estén escuchando y aburridos, ¿no? Les gustaba más que se iniciara con un cuento, una historia, no necesariamente un cuento como la fábula de Esopo, no nada que ver, sino con una historia que tenía que ver mucho con lo que ellos sentían, ¿no? Entonces, eso capturaba su atención. Una vez capturada la atención de los chicos, ya se podía hacer metaplanes, se podía presentar videos, como decía, alguna música reflexiva, que oriente el sentido de este camino que yo quiero dar en cada sesión. Obviamente, para eso, mi plan de intervención me guía, ¿me entienden? O sea, no me salgo del marco, estoy dentro del marco, pero estoy haciéndolo, como dice, a mi estilo, a mi forma, en el sentido de que tal vez soy bueno contando cuentos, o soy bueno haciendo dinámicas, o soy bueno, no sé, hablando y obnubilo a las personas con mis palabras, no sé.
Y se tengan en cuenta que les estoy diciendo esto, parte de ustedes como, vamos a decirlo así, como ponentes o expositoras de un plan de intervención. ¿Entendido? Entonces, ese es el punto. Porque, sí, he visto planes de intervención muy bonitos, muy bien armados, pero que al final no llegan al objetivo. ¿Por qué? Porque tal vez no lograron con su grupo, ¿no? En este caso, con los chicos estudiantes de secundaria, que es un grupito, que yo al menos me estoy dando cuenta trabajando en el colegio, que si yo lo veo desde esta perspectiva, yo que ya tengo una edad, las palabras que hablan, las mismas historias que cuentan, son diametralmente distintas a lo que yo viví cuando era adolescente de la misma edad. Comprender su realidad nos va a ayudar muchísimo. ¿Entendido? Entonces, tal vez las cosas que yo hacía con chicos de 16 años, hace 15 años atrás, 16 años atrás, hoy en día para estos chicos ya no sirven. Y ahí está la importancia de estar actualizados, incluso miren, en cosas tan simples como dinámicas, como cuentos, ¿ya? Entonces, como historias básicamente, ¿no? Entonces, incluso desde el enfoque que ustedes quieran adoptar, ¿entendido? Entonces, por ejemplo, si adoptan el enfoque humanista, será pues más centrada en el estudiante, en este caso, ¿no? En el paciente, en el cliente, como decía Carl Rogers, ¿no? ¿Bien? Y con toda la experiencia que usted tiene, ¿cree usted que la duración y la frecuencia de las sesiones que hemos planteado en el módulo son las adecuadas para lograr los propósitos o los objetivos que nos hemos planteado? Una vez por semana, ¿no? Sí, una vez por semana. A ver, ahí también hay un punto, ¿ya? Yo puedo, y se los digo así, yo puedo dar cada 15 días un taller y significarme muchísimo para los chicos, o puedo dar 3 veces a la semana y que no les significa absolutamente nada. ¿Entendieron? La frecuencia es importante, sí. Como les decía al inicio también, a partir, por ejemplo, ustedes supongo que van a hacer primero una recolección de datos, ¿no? Cuánta violencia hay, ¿no? Cuánta agresividad, tal vez el instrumento que han tomado en cuenta para esta recolección. Según los niveles, por ejemplo, si le pongo algunos niveles, si hay alto, mediano, bajo, según esos niveles la frecuencia también será más necesaria, ¿no? Entonces, si ustedes encontrasen, por ejemplo, que en el nivel 3 de secundaria o tercero de secundaria hay más incidencias de violencia o de bullying, por ejemplo, y es muy fuerte, tendrían que hacerlo con mayor constancia, por decirlo así, ¿no? 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, dependerá. Ahora, eso también va a tener que ir, como les decía también, a partir de, uno, la necesidad del colegio y dos, de los tiempos que se puedan tener. En este caso, supongo que van a utilizar las horas de asesoría psicológica, ¿no? Entonces, eso es una sola vez por semana, sí o sí. ¿Por qué estos dos factores? El primero, mire, si la necesidad fuese tan fuerte del colegio, si el colegio tuviese en conocimiento o en conciencia de que este salón, por ejemplo, de tercero de secundaria, existe muchísima violencia, muchísimo bullying, entonces el colegio mismo, tal vez los dirigentes o los directivos del colegio dirían, no sabes qué, no sé, 2 veces por semana. Sí, porque me estás dando, por ejemplo, una base, ¿no? Una base de que hay mucha incidencia de esto. Pero si es bajo, entonces, ¿sabes qué? Una vez por semana, una vez cada 15 días. Entonces, desde esa perspectiva, que ustedes lo hayan planteado una vez cada semana, me parece adecuado, ¿ya? Pero esto lo van a validar cuando apliquen su instrumento. Ahora, y quiero terminar con eso, nuevamente. Yo he tenido casos, como por ejemplo es el nivel 4 de secundaria, en que los chicos literalmente esperan la hora de asesoría psicológica. ¿Por qué? Porque ya se les captó su atención, se les mandó a leer algún libro, ya se habló de algunos temas que ellos consideran muy propios, entonces cada vez que llegas a hacer asesoría psicológica ellos están esperando que, por ejemplo, en este caso que yo llevo ese curso, entre. Entonces ya están tomados, como ven, ¿no? Ya están muy dispuestos. Lograr eso, como les decía hace un rato, depende mucho de cómo lo ejecutan. Entonces, si ustedes lo hacen muy bien, por decirlo así, con sus técnicas, con sus características,
los chicos van a decir, no, que vuelvan las chicas, entonces, y van a querer que ustedes estén ahí. Ya los captaron, pues, captaron su atención, ya está. ¿Y qué piensa usted del contenido de nuestras sesiones? ¿Es la adecuada para...? Sí, en esa parte sí, no les voy a interesar porque sí. Sí me parece que está en un orden lógico, ¿ya? Como les dije, siempre va a ser importante primero la aplicación de una prueba para saber qué incidencia hay del problema que yo considero que existe, o que en el caso como por ejemplo los psicólogos muchas veces las instituciones educativas nos dicen de frente, ¿no? Este problema quiero que trabajes, porque he visto, no sé, el año pasado he visto mucho eso, o el primer trimestre he visto esto, entonces quiero que... ¿no? Entonces, para corroborar lo que te dice la institución, aplicas tú, ¿no? Y a partir de eso ya les das a los chicos que son en este caso, agresividad, violencia, habilidades sociales, ¿no? Y luego para pasar pues a estrategia, alguna formas de abordar, formas de adaptar estas habilidades sociales a mi vida para que me funcionen como herramientas, ¿no? Psicólogo, ya para terminar, como última parte, y también para que nos den las últimas recomendaciones sobre la financiación que vamos a utilizar, en este caso en el primer programa de intervención. En primer lugar, ¿cuáles son las recomendaciones que usted nos daría o nos brindaría para que podamos implementar, en este caso en los docentes, para que ellos puedan identificar más rápidamente los tipos de violencia que puede haber en las aulas? A ver, primero concientización, ¿ya? A los docentes, es como una especie de capacitación. De hecho, nosotros lo hemos hecho en el mes de febrero, como un iniciar las clases, ¿no? Entonces, se ha hecho capacitación con los docentes, por ejemplo, en diferentes temas. Uno de ellos, por ejemplo, el bullying. Cómo abordarlo, derivaciones al psicopedagógico, ¿no? Cuándo el docente puede abordar y cuándo no. Entonces, nuevamente, para eso se requiere tal vez charlas con los mismos docentes, explicándoles y dándoles a conocer exactamente qué es un bullying o qué es una broma normal, que no sé si es normal, si es que no hacen daño, ¿no? Entonces, charlas de concientización para los docentes, por ejemplo, talleres, si se puede, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, un flujo normal de cómo derivar un caso, por ejemplo, ¿no? Porque ellos tienen, por ejemplo, los docentes el CCB, ¿no? Que si ellos ejecutan algún acto, digamos, fuera del marco legal que ponen, los mismos padres o cualquier otro docente puede denunciar en esta plataforma del CICEB, en el Ministerio de Educación, alguna situación como esta. Entonces también darles a conocer, por ejemplo, se me va ahora el nombre, lugares a donde poder derivar también, si es que acaso, por ejemplo, no existiese psicopedagógico, por ejemplo, en el colegio, ¿no? Sería. Y en cuanto a los adolescentes, ¿qué estrategias emocionales podríamos implementar en el programa para que ellos puedan fortalecer sus habilidades sociales y así prevenir también la violencia? Estrategias emocionales, a ver. Yo siempre he creído que la identificación con el adolescente, la empatía es el camino. Ya, como decía al inicio, conocer la realidad del adolescente en este caso. ¿Ya? Hay casos, por ejemplo, de adolescentes, como les dije, que vienen de familias separadas, con carencias emocionales tremendas y que constantemente están buscando, incluso en los docentes, ese cariño, se apegan, los intentan abrazar, están siempre en esa búsqueda, ¿no? Entonces, una estrategia tal vez emocional es tal vez el reconocimiento de sí mismos, el autoconcepto que ellos tienen, la autoestima, ¿ya? Los chicos, porque hay carencias emocionales tremendas en estos chicos, ¿no? Entonces, su autoestima sería un camino, ¿no? Y que tal vez, si se puede llevarlos a entender que la realidad que viven, como digo, por ejemplo, de familias separadas, o de padres que siempre han sido muy agresivos con ellos, por ejemplo, sería que entiendan que esta situación nunca fue ni culpa ni responsabilidad suya. Entonces, llevarlos por ese lado
utilizando tal vez herramientas como la misma música, como videos, ¿ya? Y dinámicas, sería bueno. Que los identifique con la realidad con el tema que ustedes están planteando. Claro. Y en cuanto a los padres de familia, ¿qué podríamos implementar en un programa, en este caso para ellos, para que se promueva en ellos un ambiente de calidad en su hogar y puedan tener estilos de crianza saludables? A ver, el estilo de crianza ese es un punto, miren, por mucho que se han llevado escuelas de padres muchísimas veces, todos los años supongo, el mismo hecho los padres no conocen qué es un estilo de crianza, ¿ya? No saben qué es realmente, o sea, no saben qué es un estilo permisivo, qué es un estilo sobreprotector, autoritativo, autoritario, no saben. Entonces, siempre caen en el error de considerar a sus hijos como, por ejemplo, ¿no? El hijo es muy gritón, ya no digo nada y él hace lo que se le gana y no tiene límite, por ejemplo, ¿ya? O como en otros casos, que literalmente ni los dejan salir a jugar con sus compañeros, entonces el niño no tiene esta facilidad de socializar con los demás, entonces llega al colegio y obviamente es un chico calladito. Entonces los padres necesitan conocer nuevamente desde una perspectiva más real, por ejemplo, ¿qué puede causar en sus hijos un estilo autoritativo? O un estilo, no sé, digamos, sobreprotector en sus hijos. ¿Qué causas reales pueden haber? Nuevamente, y el captar su atención sería fundamental. Claro, y ya como última pregunta, vamos a encontrar en el colegio adolescentes que están sufriendo de violencia o que son testigos de violencia, ¿no? Entonces, ¿qué apoyo psicológico podríamos implementar en nuestro programa para abordar ese tipo de casos? Apoyo psicológico. Mira, nosotros nos llevamos dentro del colegio lo que es el psicopedagógico, ¿ya? Sesiones básicamente de orientación y consejería. Ya, eso es lo que básicamente es. Se hace difícil en una institución educativa por lo que ya les dije al inicio, ¿no? Los docentes muchas veces no van a querer que sus alumnos salgan en horas, sobre todo de cursos fuertes, como dicen ellos, ¿no? Matemáticas, comunicación, todo lo que son las matemáticas, ¿no? Entonces, dentro de lo posible, tal vez hacer dinámicas como resolución de problemas, ¿no? O que son anónimos, por ejemplo, que los chicos pueden desahogarse con sus papelitos escribiendo y haciendo en cada hora, por ejemplo, que como el colegio implementó, que es la hora de asesoría psicológica, ¿ya? Entonces, que en ese momento ellos puedan soltar de alguna forma, como digo, con alguna técnica, con alguna dinámica, ya esta situación emocional que ellos están trayendo de casa. Hay cuenta chicos que vienen de verdad hasta sin comer al colegio, y eso que es un colegio particular. Entonces, así pasa. Entonces, eso sería bueno, ¿no? Implementar más que nada dinámicas y la asesoría y consejería, si es que ustedes pudiesen venir, claro, al colegio. Eso. Claro, psicólogo. Bien, hoy abordamos el tema de nuestro programa, nos brindó las recomendaciones necesarias para que podamos implementarlas y así también mejorar nuestra intervención en el colegio, ¿no es así? Quiero agradecer su participación en nuestra entrevista y también por brindarnos su tiempo para responder nuestras preguntas. Ok, chicos, nada. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. No.